Así que hoy vamos a ver Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13 hasta el 21. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que obres en nuestra mente, en nuestros corazones, que pueda traer luz con tu palabra, con tu verdad, que puedas usarla con poder, con tu Espíritu Santo para transformarnos, para enseñarnos, y que esto, Señor, pueda cambiar y modificar nuestra conducta y hacer todo lo que a ti te place, a ti te gusta, lo cual es tu voluntad. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y para dar cierre a su carta, Juan se toma el tiempo de hacer una especie de resumen de todo lo que venía diciendo y abarcando en su carta, como dejando una breve pero clara idea de lo que pudimos haber visto en toda esta carta que él mandaba a esta iglesia. Primero, cuando comenzamos a leer los versículos de esta mañana, dejan claro una vez más que esta carta fue escrita y destinada para verdaderos creyentes en Dios, para darles seguridad, para dejarlos tranquilos de que todos aquellos que han aceptado al Hijo del Señor, si creen en Él, si confían en Él, tendrán vida eterna segura. Toda su carta, toda la carta de Juan tiene el énfasis reiterado una y otra vez, y un énfasis sanos en llevarnos y llevarlos a estos lectores una y otra vez a Jesucristo, a declarar y vivir conforme a uno que sigue los pasos de este verdadero Maestro, el amor en el cual se resumen la ley y los profetas y la obediencia de sus mandamientos. Estos eran los pasos de este Jesús, eran los pasos de este Maestro, por ende ahora debemos nosotros seguir esos mismos pasos. Y esto entonces debería de llenarnos de confianza a todos nosotros que decimos ser cristianos. Nuestra vida ahora, tu vida eterna, ahora entonces estará sellada en la eternidad por la poderosa sangre de Cristo que ha muerto en la cruz del Calvario. Esta preservará y será preservada el testimonio de Cristo y por Cristo hasta la eternidad. Y por ende no hay nada entonces que pueda persuadirnos de nuestro lugar, no hay nada entonces ahora que pueda desviar nuestra manera de entender y retener la vida eterna. Nada.
absolutamente nada. Juan una y otra vez nos decía, si tu confianza está en Cristo, debes realmente estar confiados en Cristo. Y de allí nada podrá moverte, de allí nada podrá disuadirte, de allí nada podrá quitarse el gozo. Es el mérito de Cristo, la sangre de Cristo, y si crees en Él, todo esto es herencia para vida eterna. Juan, capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que ahí está nuestra confianza. Salvos, siempre salvos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque Él nos da la vida eterna, porque no pereceremos, porque Él lo ha prometido y porque Él nos sustenta en sus manos. ¿Y quién más poderoso que nuestro Dios? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más soberano que nuestro Dios para arrebatarnos de sus manos? Entonces nuestra confianza, nuestra plenitud está en Cristo, y esta es la certeza que estamos en Él y por Él no pereceremos jamás. Entonces ahora Juan sigue diciendo, ¿quieren ver entonces aquellos que confían en Cristo y tienen vida eterna? A los que Dios le prometió tal cosa, pues tienen que ver ahora su comportamiento, tienen que ver ahora los frutos de obediencia, tienen que ver ahora en su vida el amor, tienen que ver ahora que ellos cubran las necesidades unos de otros, y tienen que ver ahora comportarse tal y como Cristo lo haría. Y así podrán entonces reflejar y argumentar que su confianza en la eternidad se ve reflejada en su conducta y en su parecer con Cristo. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, todos aquellos que deseamos y decimos vivir como verdaderos creyentes, debemos vivir como Cristo vivió, porque Cristo nos mostraba al Padre y Cristo no hacía nada fuera de la voluntad del Padre. Entonces nosotros debemos seguir este mismo ejemplo. Entonces ahora nosotros debemos apartarnos del pecado. Entonces ahora Juan nos dice, aquellos que siguen a Cristo, que tienen su confianza en Cristo, su plenitud y su certeza está en la promesa de vida eterna, no practica el pecado. Su deseo ahora ya no es con el pecado del cual Dios lo ha librado, sino ahora su deseo es con Dios, con su voluntad, con querer obedecerlo. Y esto nos decía que no es gravoso. Esto es fácil, porque la carga de Cristo, la que Él nos da, es fácil y ligera. Entonces, por ende, no existe cristiano que se mantenga pecando sin ningún argumento en su vida que lo lleve a arrepentirse. No existe cristiano sin el deseo de dejar de pecar. No existe cristiano que viva en su pecado sin sentirse aquellos que están clavando a Cristo en la cruz. Cuando entendemos lo gravoso de nuestro pecado, cuando podemos ver lo importante que es aquello por lo cual Dios tuvo que venir a dar su vida para apartarnos y librarnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte, allí entonces nuestro deseo no es con el pecado, sino es queriendo obedecer
a Dios, porque sabemos que cada una de las cosas que hemos hecho es lo que le llevó a Cristo a sudar como gotas de sangre, a clamar por misericordia al Padre, pero estar dispuesto a sufrir por nuestra salvación, por nuestra vida eterna, y por eso ahora estamos más que confiados en Él. Entonces, cuando predicamos a las personas, cuando les damos el mensaje del Evangelio y aquellos nos dicen, bueno, lo que pasa es que ustedes los cristianos le quitan lo divertido a la vida, ustedes ahora hacen todo lo que hacen guardándose y cuidándose de lo que parecen bueno para nosotros. Ustedes ahora prohíben muchas cosas que nosotros queremos hacer. Entonces se apartan de Cristo, no quieren seguirle, pensando que lo que pide Cristo y lo que da Cristo a cambio no vale la pena. Entonces nosotros que tenemos a Cristo ahora entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Ahora entendemos cuál es la verdadera motivación por cuál lo hacemos. Por amor a aquel que nos amó primero y nos capacitó para amar también. Y ahora mis obras no responden solamente a querer tratar de ganarme ese amor, sino a respuesta de ese amor. Ahora entonces yo voy a dejar ver por mis frutos, por las obras, por mi conducta, por mis pensamientos, lo que está pasando en mi interior, lo que el Espíritu está renovando en mi interior, lo que el Espíritu Santo está modificando a imagen y semejanza de Cristo en mí. Eso ahora se va a reflejar en el exterior. No es un esfuerzo, no es algo por cual deseo responder, sino es algo que ahora está en mi corazón y se exterioriza. Es algo ahora de lo que el Espíritu Santo está trabajando en mí y esto se debe ver. Entonces, nuevamente, no existe cristiano que el Espíritu Santo esté gritando fuertemente a su mente y a su corazón, deja de pecar. Si está allí el Espíritu Santo, no hay manera que un pecado no nos atormente. Por más que caigamos en él, por más que nos veamos tentados por Satanás, por el mundo, por nuestra maldad, y una vez más caigamos en él, siempre va a estar allí el Espíritu Santo hablándonos, rogándonos y llevándonos al arrepentimiento de esto tan malo que desagrada, que constricta al Espíritu Santo, que ha llevado a Cristo a derramar su sangre. Y solo así, cuando entendamos esto, nos apartaremos del pecado. Por eso nadie que tiene el Espíritu Santo, por eso nadie que tiene el amor de Dios puede entender y hacer y conducirse de esta manera, porque no lo ve, no lo entiende y no lo puede aceptar. Así que ahora respondemos a este regalo que nos ha otorgado nuestro Señor, la vida eterna. ¿Y por qué la hemos recibido? Simplemente porque creímos en el Hijo de Dios, en Cristo, que éste fue encarnado y que llevó todos nuestros pecados en la cruz, toda nuestra condena en la cruz, y ahora podemos acceder confiadamente al trono de gracia, y es lo que sigue diciendo Juan, para pedirle, para orar y saber y tener confianza que ahora nos escucha. No solo que ahora nos ha aceptado, nos ha dado su amor, ha puesto su amor en nosotros, sino que ahora Él inclina sus oídos para escuchar nuestras oraciones. Dios nos ama de tal manera ahora que está atento a lo que le pedimos. Cristo ha quebrado el velo para que ahora nuestras oraciones puedan llegar hasta el trono celestial, simplemente pidiéndoselo según
su voluntad. Pero allí llegan los versículos 15 y 16, que son tan mal usados, que a base de ellos se crearon tantas herejías que aún hoy los cristianos lo siguen cometiendo. Si confesamos con nuestra boca, si le pedimos a Dios, Él lo hará, porque nosotros oramos en el nombre de Jesús. Porque si se lo presentamos como una petición y encima terminamos con la muletilla de que en el nombre de Jesús, Él está obligado a responder y cumplir todos nuestros deseos y nuestras oraciones. Esto es completamente malvado, equivocado. Esto es una herejía. No pienses en negativo, pensá en positivo, dicen algunos. No digas cosas negativas, sino positivas, porque lo que vos decís o pensás, eso te va a suceder. No llames a la desgracia. Toco madera, te dicen algunos. Y ponen su confianza en lo que pueda decir, lo que pueda pensar, lo que pueda hacer, y no en que estamos en las manos de nuestro Dios y Él es soberano para hacer conforme a su voluntad. Y esta es buena y agradable para sus hijos. Pero Juan entonces está aclarando, o en realidad el mensaje que nos está dando es que primero y principal es que si pedimos conforme a su voluntad, primer requisito para poder orar y que el Señor responda, orar conforme a su voluntad. Y para eso claramente debemos haber primero entendido cuál es su voluntad. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Claramente en su palabra. Por eso allí debemos leer, debemos interpretar, debemos escudriñarla, trazar bien la palabra para entender bien lo que ella nos dice, qué es lo que Dios quiere transmitirnos, y no cometer estos errores con estos versículos como lo hacen muchos. Hoy una pastora dice que hay, no sé, Dios en 4 dimensiones, cuatriunidad, terrible. No están entendiendo la voluntad del Señor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que ahora entonces podemos estar seguros de que si somos sus hijos, si hemos creído en Cristo, el Dios Santísimo, el Dios de toda justicia, el Dios de todo poder, nos va a escuchar. Y esto, solamente esto, es maravilloso. Dios mismo se va a tomar el tiempo, Dios mismo va a prestar su oído para escuchar nuestro clamor. Y entender esto es tremendo. Imagínense, para aquellos que están casados, Karen muchas veces se acerca y me empieza a contar cosas y a decir muchas cosas. Sí, amor. ¿Me estás escuchando? Sí, amor. Y yo con el celular, mirando la tele, a veces leyendo, y simplemente no presto atención. Solo asiento con la cabeza. Todo un tema. Frases ahí preconcebidas para responder y no quedar mal. Pero no estoy escuchando lo que me dice. Solo escuché una parte y luego perdió mi atención por completo. Y me dice al final, ¿qué decís vos? ¿Qué decís con qué? Y allí empiezan los grandes problemas de las parejas. Pero ¿saben? Nosotros podemos hacer esto. Y vamos a tener problemas por esto. No lo haga. Escucha a su pareja. Pero ahora Dios nos dice que Él nos escucha. Dios nos escucha. Dios presta atención a lo que le pedimos. Dios
No estoy hablando de su pareja, no estoy hablando de sus familiares, ni siquiera ninguno de nosotros podría decir que el presidente hoy de la República Argentina nos escucha, ni tal vez quiera escucharnos, porque no tenemos nada para decir, nada importante para decir. Pero Juan nos está diciendo que Dios nos escucha. El ser más grande del universo nos escucha. Aquel que ha creado los cielos y la tierra, el alfa y el omega, Él nos escucha y Él contesta nuestras oraciones. Pero recuerde, siempre y cuando sean conforme a su voluntad. Señor, dame un Ferrari. Señor, que en mi patio caiga un maletín lleno de dólares. Bueno, eso pasó, pero no fue bueno. Y aún peticiones que parecen espirituales. Señor, tú dijiste que no iba a pasar por enfermedad, porque por tus llagas fuimos sanados, limpiados y curados. Declaro sanidad sobre mi vida. Y si no te sanaste, te faltó fe. No es esto. La voluntad del Señor no se refleja en esto. Lucas 22:42 dice Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús sabía que el Padre le escuchaba, así como Él sabe que ahora nos escucha a nosotros, como Él ganó la comunicación con el Padre para nosotros. Pero Jesús, Dios encarnado, no se atrevió a declarar. Jesús encarnado no se atrevió a ordenar nada fuera de la voluntad del Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús mismo reconocía y nos está dejando ver que a veces nuestras oraciones, las más sinceras oraciones que podamos tener, nuestras más sinceras peticiones que puedan impulsar con buenos deseos, con amor, a veces no van a ser precisamente la voluntad del Señor. Por ello debemos tener la humildad de decir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso podemos entender que ahora nuestras oraciones no obligan al Señor a sanar, no obligan al Señor a prosperar a nadie. Nuestras oraciones y declaraciones no nos cubren por magia y porque se nos ocurra de situaciones que nos puedan pasar, sino que a pesar de todo es su voluntad. Y como no siempre vamos a saber cuál es la voluntad perfecta del Señor, cómo el Señor va a responder, porque a veces las enfermedades son sanadas por las oraciones de los hermanos, pero otras veces no. A veces los milagros ocurren y otras veces no. A veces Dios obra de maneras poderosas y misteriosas, y otras veces pareciera que ni siquiera escucha nuestras oraciones. Pero Dios siempre responde. Dios siempre nos da una respuesta. Debemos solamente aprender cuál es su respuesta y esperar su voluntad y no las nuestras. Cualquier otro tipo de oración es pura arrogancia, es de orgullo, porque estamos diciéndole a Dios cómo Él debe hacer las cosas, cómo Él debe manejar el mundo, cómo Él debe manejar mi vida, porque al parecer yo soy más inteligente que Él, parecer que yo tengo más conocimiento que Él. Entonces allí se levantan algunos orando: no aceptamos un no como respuesta, dijo Cristín de Clario. Y después de orar por el cáncer de este hombre, falleció. Entonces no debemos ser arrogantes, no debemos ser orgullosos esperando nuestra voluntad, por más que sea un buen deseo, un deseo en amor verdadero, sino que sea la voluntad de Dios.
Y si no la tenemos en claro, si no hemos escuchado la clara voluntad del Señor, pues Señor, esto deseo, porque sé que me escuchas, te lo pido, pero que sea tu voluntad y no la mía. El Señor resiste a los orgullosos. Y ahora, claramente, va un paso más allá. Juan nos dice no solo que ahora va a escuchar nuestras oraciones, sino que también va a responderlas. Y cuando Jesús le dice que pase esta copa, pero que se haga la voluntad del Padre y no de Él, luego sigue diciendo, y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Dios estaba respondiendo. Dios siempre responde nuestras oraciones. El problema es que muchas veces la respuesta que da no es la que esperábamos. La respuesta que nos da es otra respuesta que nosotros no queríamos. Entonces, eso no nos gusta. Y eso también usa el Señor para hacernos conforme a su Hijo. Recuerdo un amigo mío que siempre le pedía al Señor que lo haga millonario, porque él tenía un buen deseo en su corazón. Él quería suplir a los ministerios cristianos, él quería apoyar a las obras misioneras. Y la verdad que no sé si será una petición razonable o no para cualquiera de nosotros, pero no era la voluntad de Dios para él y por ende sigue igual de siempre, no es millonario. Así que claramente su respuesta fue no. Pero esa es la perfecta voluntad del Señor, por más que no nos guste y por más que nuestro deseo sea un deseo sincero de amor para la obra del Señor, el Señor sabe a quién dar y a quién no. Entonces, con esto, Juan realmente no nos está queriendo dar una clase de oración, no se está enfocando solamente en la oración. Recuerden, es un resumen de todo lo que venía diciendo, sino que con esto de la oración vincula al hermano. La oración ahora entonces con amor es la petición por el pecado del hermano. Ahora entonces una petición de amor es orar por los hermanos que están desviados o que cometieron pecado. Entonces Juan dice, si amas, entonces tu oración debe estar en aquellos que ves que están caminando, que ves que están desordenadamente caminando, que ves que están pecando. Y no que el pecado los lleve a muerte, sino que los aleja de Dios. Aquellos que han aceptado al Señor, como hemos dicho al principio, su salvación no se pierde, pero ahora el pecado los aleja de Dios. Pero la respuesta al título de nuestro sermón, ¿cuál es el pecado de muerte por el cual no debemos pedir? Y este tema ya lo hemos tratado. Mateo 12:32 nos está dando la misma idea. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni el venidero. Es la misma idea que se está desarrollando aquí. No hay pecado alguno por el cual la sangre de Cristo no pueda cubrirse, limpiarse y perdonarse. No hay tal cosa, no existe tal pecado que Cristo no haya suplido en la cruz del Calvario. No hay nadie que confiando en Cristo pueda llegar a la muerte. Por ende, entonces, el pecado de muerte del cual nos está hablando Juan, al igual que la blasfemia contra el Espíritu Santo, es la rebeldía
de no acercarse a Jesús. Es el orgullo que no lo reconoce a Él como el Salvador del mundo. Es rechazar a Cristo y su obra de redención. Ese es el pecado imperdonable. Eso es lo que los va a alejar de la vida eterna para que los lleve camino a muerte y a la perdición. No aceptar a Jesús. Por eso Juan una y otra vez nos va mostrando a Cristo. Cristo, sigue a Cristo, confía en Cristo, en Él no hay temor, Él es la luz del mundo, Él es el juez justo, Él perdona todos los pecados, Él, Cristo. Entonces ahora todo pecado se disipa, todo pecado es perdonado a los que creen en Él, a los que confían en Él, a los que aceptan que han venido en agua y sangre. Por ende, el pecado de muerte es rechazar a Cristo. Es la rebeldía que no nos deja llegar a Jesús. Es el orgullo que no nos deja verlo como nuestro Salvador. Y era lo que veíamos antes, primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Ven? Muerte fuera del Hijo. Vida en el Hijo, en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está muerto. Entonces, no estar en Cristo, no aceptar a Cristo, no reconocer a Cristo es muerte, el pecado de muerte del cual nadie podrá librarnos. Pero ese pecado, como todos los otros, con arrepentimiento y fe puesta en Cristo, ahora se transforma en vida eterna. Una vez más, el pecado de muerte es rechazar a Cristo. O mejor dicho, el pecado de muerte es que Él no nos tenga en sus manos y que Él nos ha llamado primero para nosotros responder en amor. Por ende, por eso nos dice, pidan por los hermanos, por los cristianos que ya confiaron en Cristo, para que sus pecados sean apartados de sus vidas, para que sus pecados no los desvíen de la salvación, de la vida eterna, para que no vivan lejos de Dios y lejos del amor de la iglesia. A estos el Señor no nos dice que oremos por ellos, sino que le prediquemos el Evangelio. Pero ahora los que conocen a Dios, aquellos que están en pecado por el cual tenemos que orar, estos que tienen vida eterna, tener un pecado, conducirse y practicar el pecado, le va a llevar a tener una vida difícil, sufrida, cuesta arriba, llevando una carga pesada que lo mantiene lejos del Señor. El pecado lo va a llevar a caminar lejos de este Señor que quiere darle vida en abundancia, pero ellos con su pecado se están apartando más y más de esta vida en abundancia para que sea una simple vida en pecado. Allí la confianza que Juan nos depositó al saber que somos hijos de Dios, esa seguridad se va a empezar a perder. No que perdamos la salvación, sí que vamos a dejar de tener esa seguridad en esa salvación. No porque el Señor haya cambiado, sino porque nuestra mente, nuestros pensamientos ahora se van a ver opacados, ahora van a tener obstáculos para ver claramente a nuestro Señor venciendo y triunfando sobre nuestros pecados. Y esto representa la vida en abundancia y la vida eterna. Entonces allí la duda llega. Los dardos encendidos del enemigo impactan en nosotros y probablemente seamos lastimados. Querramos abandonar, nos sintamos agotados,
cansados, tristes, sin gozo, sin certeza, sin seguridad, porque el pecado nos ha robado y nos roba lo que el Señor nos quiere dar: confianza plena en Cristo Jesús. Ahora nosotros dejamos de ver a Jesús y tratamos de ver nuestras obras, nuestras conductas para suplir eso que parece que no entendemos que nos falta, pero simplemente es volver a Cristo. Poner una vez más nuestra confianza en Cristo, arrepentirnos de nuestro pecado, abandonarlo y comenzar a caminar cerca de Cristo. Por eso ahora Juan pone máxima importancia en que la oración por el hermano, por aquellos que están en pecado, es fundamental. Por eso esta oración por los hermanos que ahora caminan desviadamente, ahora esta oración por estos que están pecando deliberadamente, es un acto maravilloso de amor, porque ahora lo que deseamos por el hermano, que esté bien, porque lo amamos, que esté en victoria, que esté de triunfo en triunfo, solo ahora entendemos que van a lograrlo permaneciendo cerca del Señor, en una vida de intimidad con el Señor, y si están lejos de ella, estarán mal, y nuestras oraciones lo pueden cambiar. Muchas veces el Señor permite las aflicciones porque Él quiere que volvamos a Él, para que nuestra confianza nuevamente esté puesta en Él, para que cuando deseemos protección, cuando deseemos a alguien que nos ame, cuando deseemos algo del Señor, ante las aflicciones corramos nuevamente hacia Él. Es fácil caminar confiando cuando nada falta. Es fácil tener fe cuando mi cuenta hay plata, cuando mi salud no falla. Pero muchas veces el Señor deja que las aflicciones golpeen a nuestra vida para demostrarnos que no está puesta nuestra confianza en Él. El Señor muchas veces permite que nuestra vida sea cambiada, sea movida, que el piso se nos mueva, que todo lo que teníamos planeado se derrumbe, para que podamos volver a Él. Y allí vamos a entender muchas veces cuál es nuestra confianza y si estaba puesta en Él o no. Por eso debemos orar. Y saben, lo he dicho ya varias veces, pero entender esto para mi vida y para la de usted representa que usted pueda ver a su alrededor y puedan ver que hay hermanos que no están viniendo, que hay hermanos que parece que están en pecado o caminando en ellos. Y la pregunta sería: ¿ha orado por ellos? ¿Se ha dado cuenta que no están entre nosotros para orar y clamar por sus vidas, para que la duda no los debilite, no los venza, para que las aflicciones no sean más que un estorbo que puede ser quitado por nuestras oraciones? ¿Se ha puesto a pensar que la certeza y la confianza de muchos puede ser su oración, la cual tal vez no ha hecho? ¿Se da cuenta cuán importante es que oremos unos por otros, y más cuando veamos que están en pecado, caminando desordenadamente o están por blasfemar el nombre del Señor? Juan nos pide que oremos. Esta puede ser la solución que el hermano necesita. ¿Cómo negar el amor que debo tener por ellos en una simple oración? Y cuánto mal es no orar por ellos.
El Señor nos manda en amor a cubrir las necesidades unos de otros, a amarnos unos a otros. Y esto también significa orar y clamar por las vidas de los otros, para que puedan dejar el pecado que los está alejando de Cristo, porque Cristo es la vida y probablemente aquellos que están caminando en pecado puedan terminar en muerte. Y el Señor nos dice, clamen por aquellos hermanos que están en pecado. Prediquen el Evangelio a aquellos que caminan en muerte, pero oren unos por otros. ¿Entiende cuál es la importancia de la oración? ¿Cuál es la importancia de orar? Santiago 5, 15 al 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Nuestra oración: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tiene la herramienta del Señor para sanar a los enfermos. El pecado es la enfermedad de la humanidad. ¿Está acaso orando? Y ahora ni siquiera vamos a hablar de orar por el hermano. ¿Realmente usted está orando? ¿Usted día a día se toma un tiempo para orar? No solo porque ora por los hermanos, sino esto debe ser algo para que evalúe su vida y para que evaluemos nuestra vida. Tal vez seamos nosotros los que estamos pecando, y grave pecado es no levantar una oración a Dios. Juan nos dice primeramente que Dios nos oye, que tenemos confianza en saber que Dios nos oye y que encima Él va a respondernos. Y ahora esa oración se debe volcar en el pecado del hermano por amor. Pero muchos ni siquiera oramos por nosotros, ni siquiera mantenemos esa intimidad con el Señor, mucho menos vamos a orar por otros. Y esto debe reflejar nuestra vida cristiana. Esto debe ser una evaluación a nosotros para pensar y preguntarnos, sin ser hipócritas, ¿estamos caminando lejos de Dios o estamos caminando en muerte? Pero para las dos cosas, nuevamente Juan nos da la solución: Cristo. Por eso muchas veces invitamos a los miércoles a acudir a las reuniones de oración donde la iglesia se reúne a orar unos por otros, donde confesamos nuestras debilidades, nuestros pecados, lo que deseamos, lo que necesitamos, nuestras angustias, y allí oramos unos por otros, porque el Señor nos muestra cuán importante y cuán bien puede hacer esto al hermano. Y muchos pudiendo venir, muchos pudiendo poner su prioridad en esto tan importante que puede salvar la vida de un hermano, decide no hacerlo, decide no venir, decide no demostrar amor. Y el que no tiene amor, entonces Dios no le ha amado primero. Nuevamente, esto es de vida o muerte. No existe cristiano sin oración. No existe cristiano que no ore, o no existe cristiano que ha dejado de orar, pero nuevamente el Espíritu Santo está allí clamando a gran voz que debemos volver a la oración por nuestra vida y clamar por la vida del hermano. No debemos tomar a la ligera. No es simplemente decir, bueno, lo mío no es la oración. Yo soy más de la palabra.
Yo soy más de la doctrina. Decir esto es lo mismo que decir, yo no quiero obedecer al Señor. Todo el que tenga y posea el Espíritu Santo de Dios, no hay manera que no desee orar. No hay manera que quiera poner su amor por los hermanos en oración. Tal vez no tenga bienes para suplir las necesidades de otro. Tal vez no tenga grandes fortunas, grandes bienes materiales, pero el Señor nos ha dado la oración. La oración puede salvar la vida del hermano. La oración puede ser aquello que Dios use para traer a los hermanos nuevamente a Cristo. Debemos orar. Si no lo hacemos, no estamos amando. Y si no estamos amando, nuevamente Juan nos deja esta pregunta. El que no ama, no ha conocido a Dios. No debemos tomarlo a la ligera. Realmente esto debe ser algo que confronte nuestra vida. Realmente esto tiene que ser algo que hoy mismo nos lleva a decir, debo volver a la oración, y que sea hoy mismo que vuelva a la oración. El Espíritu Santo nuevamente clama a nuestra mente y a nuestro corazón fuertemente por dos cosas: que hayamos descuidado nuestro momento de oración, y para ello nos pide que nos arrepintamos, confesemos este pecado al Señor y lo retomemos. O segundo, que tal vez la voz del Espíritu Santo nunca estuvo en nosotros. Y nuevamente debemos arrepentirnos de este pecado y volver a Cristo pidiendo por su amor y su perdón de nuestros pecados. Nuevamente el mensaje de toda la carta de Juan sigue siendo el mismo. Cristo. Tu confianza debe estar puesta en Cristo, porque Él es la vida. Si no, nuestro camino sería un camino de muerte. No hay otro camino. O pasamos por la cruz y tenemos vida eterna, o vamos a seguir caminando en muerte hacia la ira eterna del Señor. Ore por los hermanos que caminan en pecado. Presente el Evangelio para aquellos que no están caminando con el Señor, pero siempre confiando en el mérito de Cristo, no en los suyos. Siempre confiando que Él es el que dará la vida y el perdón de los pecados, y por ello clamar conforme a su voluntad, y Él nos escuchará y responderá. Luego el versículo 20 nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es el único Dios verdadero. Cristo es el camino. Cristo es la vida. No hay otro Dios, no hay otros dioses, no hay otro que salve. Solo de Cristo es la salvación. No hay otro en el cual debamos poner nuestra confianza, sino solo en Cristo. Juan termina su carta diciendo, pon tu confianza en Cristo, cree en Cristo, no te dejes confundir por aquellos maestros que enseñan la mentira. No seas arrogante, no seas orgulloso, solo es Cristo. Vuelve una vez más a Cristo. Pide a los hermanos que oren si te estás desviando. Pide a los hermanos que oren por tus pecados si los estás cometiendo, pero no te apartes de Cristo. No somos arrogantes ni orgullosos al decir que nosotros somos lo que tenemos, la verdad. No somos arrogantes al decir que nuestra religión, nuestra creencia, nuestra confianza como cristianos es la verdadera porque está puesta en Cristo.
Todos aquellos que no hagan esto, que no declaren esto, que no confiesen a Cristo como Salvador, así se digan cristianos, mormones, testigos de Jehová, católicos o lo que sea, van camino a la muerte. ¿Por qué? Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No estamos buscando pelear con aquellos, ganar debates, demostrar que tenemos la razón, sino en amor nos preocupamos por todos aquellos que hoy de manera consciente o inconsciente van caminando a la muerte, a la ira de Dios, a la condenación eterna, porque no han aceptado ni confiado en la obra de Cristo, que vino en carne y es testificado por agua y sangre. Por eso Juan termina con esta advertencia: hijitos, guardaos de los ídolos. Adorar a cualquier otro que no sea Cristo, que no sea este Dios verdadero, es idolatría. No poner nuestra fe, nuestra confianza en el lugar correcto es lo que nos va a llevar a perdición y a muerte. Si no confiamos en este Dios, en Jesucristo, estamos siendo idólatras, y este pecado es el que lleva a la muerte, porque nuestra confianza no está donde debemos ponerla. Es muy fácil decir por muchos: estos idólatras que tienen estatuas, le rinden culto, le prenden vela, el Gauchito, la Virgen, San Expedito y tantos otros, y que presentan y rinden culto a otros dioses. Es muy fácil identificarlos, pero aunque sean cristianos y vayan a una iglesia y prediquen versículos bíblicos, versículos que están en la Biblia, pero no conduzcan a Cristo, no hablen del Evangelio, todos estos son idólatras. Tal vez han puesto su confianza en sus obras, en sus méritos, en su conocimiento de la Biblia, pero son idólatras de un Dios que ellos mismos se han inventado, pero que no es el Dios de la Biblia. Juan nos ha llevado por toda su carta una y otra vez a alejarnos de la idolatría, porque cada vez nos conducía a Jesús. Juan una y otra vez buscaba demostrarnos y hacernos ver que Cristo es el único Salvador. Él es aquel que se encarnó, el que pagó el precio, y no hay otro. Nos está diciendo que no hay otro Dios, no es Buda, no es Mahoma, no es ningún otro, es Cristo solo. Él ha resucitado, vencido a la muerte, al pecado, y esa es la herencia que nos da para la vida eterna. Juan termina su carta llamándonos a poner nuestra confianza en este único Dios, Jesucristo, hombre. Ahora debemos responder a este mensaje. Debemos responder a este llamado, si no será la muerte la paga por nuestros pecados. Si ponemos nuestra confianza en Cristo, si nos arrepentimos, Él nos dará la vida eterna, ella estará esperando por nosotros. No vamos a rechazar el mensaje de salvación, vamos a estar gozosos, confiando con seguridad y certeza en este Dios, si no, nuestra vida será completamente distinta. Pero ahora, una vez que pongamos nuestra confianza en Cristo, Juan nos ha dicho, se debe reflejar en tu vida. Todo lo que hagas debe demostrar que estás confiando en Cristo y no en las cosas del mundo y no en otros ídolos. Porque eso es idolatría. ¿Cómo? Amando, conociendo la voluntad para obedecer, conociendo la perfecta voluntad del Señor para obedecer sus mandamientos, orando conforme a la voluntad del Señor por nuestros hermanos, cubriendo sus necesidades, y que este sea el filtro para todos nosotros hoy, para evaluar nuestras vidas, si estamos verdaderamente en Cristo, y si estamos en Cristo, si estamos caminando cerca de Él o estamos caminando lejos.
A estos simplemente debemos arrepentirnos, simplemente debemos llegar a los hermanos y decirle: ore por mi vida, quiero caminar cerca de Cristo, me he alejado de Él, he abandonado la oración, he abandonado la palabra de Dios, pero quiero volver al camino de seguridad, de certeza en Cristo, y que así el amor reine entre nosotros. Esto no es un juego, no es algo liviano, se debe tomar con la seriedad que esto amerita y no dejar pasar un día más lejos de nuestro Dios, si es que ya lo tenemos. Y así Juan concluye su carta. Cristo, nuestra confianza. Cristo, nuestra roca firme. Aquel mensaje del principio es el mismo que debemos seguir predicando. Es el mismo mensaje de los apóstoles. Cristo es el único y verdadero Dios. En Él confiar. Amén.